¿ok? Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de calidad de la energía. Más específico de lo que vamos a platicar hoy es de consideraciones técnicas, la práctica, el cómo se van a usar los equipos que vamos a utilizar precisamente para este tema de calidad de la energía. Entonces es lo que vamos a platicar, consideraciones técnicas en la aplicación de equipos de calidad de la energía. Ahorita nos vamos a enfocar principalmente en lo que ofrece BEG, en las soluciones que ofrece BEG, que son bancos de capacitores de todo tipo y filtros activos. Ujú. Me gustaría, si bien al final sí vamos a hacer una ronda ahí de preguntas y respuestas, me gustaría que si van teniendo alguna duda dentro de la presentación, abran su micrófono, ¿eh? Yo ahorita no veo el chat, siéntanse libres de abrir el micrófono y hacer la pregunta y con mucho gusto podemos platicarla, las dudas que tengan, ¿ok? Entonces adelante, si es necesario interrumpir, no pasa nada, ¿va? Y bien, me gustaría empezar platicando con una introducción a lo que es, con lo que vamos a trabajar, que sería el análisis de la corriente alterna. Ujú. Sabemos que la corriente alterna, por su naturaleza, por su generación, de hecho, tiene variaciones en el tiempo, tiene estas formas de onda. ¿Ok? Varía. El análisis se hace con formas de ondas sinusoidales. ¿Ok? Y se hace el análisis tanto en la forma de onda sinusoidal de corriente como en la de tensión. Ujú. Básicamente es lo que vamos a estudiar. Ajá. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo estudiamos? Porque dentro de la industria, dentro del consumo de energía, tenemos equipos, tenemos las cargas. Nuestras cargas van a generar ahí eh, efectos o van a tener afectaciones en estas formas de onda con las que viene nuestra energía, la energía que consumimos. ¿Y cuáles son los tipos de carga? Bueno, principalmente, bueno, tenemos tres tipos de carga, ¿ok? Las cargas resistivas, que las encontramos en eso, en las resistencias, por ejemplo, en los foquitos de antes, ¿no? Que se usaban de focos incandescentes, las podemos encontrar en hornos. Son realmente pocos los equipos en los que encontramos estas cargas, pero las hay. Y la forma de onda cómo se comporta con estas cargas, la podemos ver aquí en la presentación. Vemos que la corriente y la tensión nacen del mismo punto, ¿ok? Esto se le llama que está en fase, ¿va? Esto es en cargas resistivas. También tenemos las cargas inductivas. Ejemplo, y es el más común, es lo que más se utiliza, una carga, de una carga inductiva es un motor, ¿ok? Actualmente, me parece que más del 65% en la industria utiliza motores. Son las principales cargas inductivas que vamos a encontrar, entre otras, ¿no? Pueden ser también, por ejemplo, los transformadores. Las cargas inductivas son aquellas que necesitan una inducción para poder trabajar, y esas son las cargas inductivas, y generan este fenómeno. Si se dan cuenta aquí en el análisis de las formas de onda, la forma de onda de corriente ya no nace en el mismo punto que la de tensión, ya tenemos un desfase. ¿Mm? Este desfase es de 90 grados y es provocado cuando trabajamos con cargas inductivas. Y este desfase provoca pérdidas. Entre más desfase haya, entre más desfase tengas aquí, o sea, entre más motores tengas, más va a ser este desfase y menos eficientemente vas a estar trabajando. Ajá. Entonces, es lo que vamos a analizar. Es el tema, el principal tema que vamos a tocar. ¿Ok? Este desfase que provocan las cargas inductivas, nuestras cargas inductivas. Ajá. Y bueno, también tenemos los tipos de circuito que son los capacitivos. El circuito capacitivo tiene este fenómeno, se hace este análisis y si nos damos cuenta, la forma de onda de corriente ya no nace ni en el mismo punto como en las cargas resistivas que veíamos, ni con un atraso como la carga inductiva, ya nace en un adelanto, ¿ok? Entonces, si nos vamos allá a lo que platicamos, si lo que queremos es que la forma de onda de corriente esté lo más cerca posible para que esté en fase con la de tensión,
¿Cómo lo vamos a hacer si tenemos muchos motores? Pues instalando cargas capacitivas, lo que ya conocemos, bancos de capacitores, o algún equipo que mejore esta forma de onda. Entonces, por eso los bancos de capacitores. Muchas veces lo que hacemos es, necesitas un banco de capacitores, pero realmente no muchas veces se tiene la noción del por qué instalar un banco de capacitores. Aquí está muy sencillo, muy simple en estas formas de onda. Básicamente lo que queremos es adelantar la forma de onda de corriente con cargas capacitivas. Y bien, también vamos a hablar de las potencias, ya las conocemos, ¿no? Tenemos tres potencias, que es la potencia activa, su unidad de medida son los watts. Tenemos la potencia reactiva, la unidad de medida de la potencia reactiva son los bars, kilovolts amperes reactivos, y nuestra potencia aparente. Ujú. ¿Qué son estas potencias? La potencia activa es la que mide, es la que mide el trabajo real que está haciendo tu máquina, ¿ok? Esta potencia activa es la que se utiliza para generar un trabajo real. O sea, la energía que está consumiendo tu máquina se aprovecha al máximo con la potencia activa. Ujú. La potencia reactiva es energía que no se aprovecha. Hablábamos de las cargas inductivas, que bueno, lo tenemos aquí, las principales son motores y transformadores. La potencia reactiva se va a estar consumiendo dentro de las máquinas, pero esta potencia no genera ningún trabajo útil. ¿Ok? Esta potencia nada más sirve para energizar las bobinas. Este tipo de máquinas trabajan mediante bobinas. Entonces, esto es la potencia reactiva. Viéndolo de esta manera, y recordemos que dentro del análisis de corriente alterna que veíamos, existen dos tipos de campos. Ujú. Tenemos el campo eléctrico y el campo magnético. Es así de fácil. La potencia activa está en función del campo eléctrico y por eso tu máquina usa esta potencia para generar trabajo, y la potencia reactiva está en función del campo magnético. Entonces, esta potencia, por eso nada más se va a utilizar para magnetizar tu máquina. ¿Ok? Es esto, es básicamente eso. Ujú. Y bueno, tenemos la potencia aparente, que es la suma de las dos potencias, ya en conjunto como tal. Y bueno, eh, vamos a hablar ahora de factor de potencia, que es lo que mide lo que veíamos. El factor de potencia mide esta eficiencia que veíamos, este desfase en el ángulo, lo mide el factor de potencia. Entonces es una unidad de medida. Te mide qué tan eficientemente estás trabajando. Ujú. Y bueno, el factor de potencia, ya lo sabemos, se mide del 0 a la unidad, siendo 0 lo menos eficiente y 1 lo más eficiente que vas a estar trabajando. Ajá. Y bueno, muy probablemente conozcan ya el triángulo de potencias y muy probablemente recordemos, ahorita aquí en esta presentación no lo puse porque estamos todavía en horario familiar, pero muy probablemente recuerden el típico ejemplo del factor de potencia del tarro de cerveza, ¿ok? Yo aquí le quise cambiar ahí por el tema del horario familiar, pero lo traigo representado con esta bolsa de papitas. Aquí tenemos representadas o tenemos una analogía del factor de potencia. Cuando tú compras tu bolsa de papitas, la abres y te das cuenta que la mayoría es aire, ¿ok? Entonces, este aire nosotros lo podemos representar como la potencia reactiva de la que hablábamos. Está ocupando un lugar en tu bolsa de papas. En este caso, la analogía sería en tu sistema. Ahí está la potencia reactiva, pero no te está generando ningún trabajo. Lo mismo pasa en la bolsa de papitas. Tienes aire, pero pues realmente no son papas, ¿no? No te están alimentando. Ajá. Y la potencia activa, la analogía sería con las papas. Ujú. Entonces las papas son lo que te quieres comer, lo que te vas a comer y lo que te va a ir a hacer que subas de peso, ¿no? Bueno, la analogía es esta. En tu sistema, la potencia activa son las papas, la potencia reactiva es el aire, y bueno, ya el conjunto como tal, todo, la bolsa con el aire y las papas, es la potencia aparente, ¿no? La que va a estar fluyendo, la que va a estar en tu transformador, en tu sistema. Entonces, esto es el factor de potencia, mide qué tan eficientemente estás trabajando. Y bueno, ya vimos también, por eso la razón del por qué colocar capacitores cuando tienes un bajo factor de potencia para adelantar esta forma de onda de corriente.
Por ahí si me apoyan a apagar sus micrófonos o si tienen una duda, adelante, ¿eh? Con gusto la resolvemos. Ahora también vamos a ver, hacer un análisis o vamos a saber qué es la distorsión armónica. Ajá. La distorsión armónica no es nada más que unas frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental. Ok, aquí en México, en la mayor parte de América, me parece, nosotros trabajamos con una frecuencia fundamental que son 60 Hz. ¿Mm? Los equipos, nuestras máquinas, todo, nuestros celulares, todo está diseñado para trabajar a 60 Hz. Pero hay ciertos equipos o ciertos tipos de cargas que necesitan hacer una modificación de esta frecuencia para poder funcionar. Los más comunes en la industria son, por ejemplo, los variadores de velocidad. Estos variadores de velocidad trabajan mediante pulsos que están modificando la frecuencia para poder, no sé, hacer un arranque de un motor o disminuir, aumentar su velocidad, ¿no? Para lo que sea, para el tema que sea, estos equipos hacen una modificación a esta frecuencia. Ajá. Y bueno, ahorita no vamos a entrar tanto a temas técnicos, pero sí. Dime. Ah, bueno, si no tienen dudas, si me apoyan a cerrar sus micrófonos, se los agradecería. Entonces, estos equipos hablábamos de que modifican esta frecuencia y bueno, sabemos que los equipos consumen la energía y la misma energía que consumen la regresan. Aquí el problema con estas cargas, se les llama cargas no lineales, es que la energía que regresan o la frecuencia que regresan ya está distorsionada y esto afecta, ¿ok? Afecta al sistema, afecta a los equipos, a las máquinas, afecta de maneras muy, muy, muy graves, ¿no? Dependiendo de cuántos variadores tengas o dependiendo de cuántas cargas no lineales tengas. Por ejemplo, el cargador de tu celular también hace una modificación y también va afectando. Y bueno, hablábamos de que esto básicamente son sumas de ondas, ¿ok? Y aquí lo vemos representado. Ajá. Entonces, la distorsión armónica es esto. La distorsión armónica son frecuencias múltiplos que no son 60 Hz, que son la fundamental, y van a afectar ahí las máquinas. Aquí también tengo estos ejemplos de las secuencias de los armónicos. Tenemos tres tipos de armónicos. Tenemos armónicos de secuencia positiva, aquí lo vemos en el diagrama facial, tenemos los 0 grados, 120 grados y 240 grados. Tenemos armónicos de secuencia negativa, aquí ya cambia, si lo podemos ver, 0 grados, 480, 240, entonces se invierte, ¿no? Se modifica. Y también existen armónicas de secuencia cero, en donde todos los fasores básicamente están en cero. Ajá. Aquí me gustaría hacer un poquito de énfasis en esta. ¿Por qué? Porque los armónicos de secuencia cero se conoce o estos armónicos están o se drenan por el neutro de nuestros sistemas. Ajá, y me gustaría recordar esto. Armónicos de secuencia cero se drenan por neutro. Ujú, principalmente. Y por ejemplo, por ahí tenemos también, los armónicos causan muchas cosas, ¿no? Pero me gustaría también hablar de un armónico en secuencia negativa que generan vibraciones en motores, ¿ok? Los armónicos generan este tipo de fenómenos en los motores, las vibraciones, y pues obviamente ahí desgastan más rápido los rodamientos y X cantidad de cosas, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me interesaba era dar esta introducción a los armónicos y ahora sí ya entrar de lleno al tema, a lo que nos tiene aquí, ¿no? Igual, repito, si tienen dudas, adelante, pregunten. No hay ningún problema, abran su micrófono. Ok, ahora sí entramos a la aplicación, a los equipos que vamos a utilizar para corregir lo que veíamos, mejorar el factor de potencia y eliminar estos armónicos. Ujú. Pero antes de eso, a mí me gustaría hablar de la selección de los equipos. Es bien importante el cómo nosotros vamos a seleccionar los equipos para que puedan trabajar bien. Ajá, entonces a mí me gusta mucho hacer la analogía de que cuando tú vas al doctor no llegas y el doctor te ve y te dice, estás malo de esto y te manda medicinas. No funciona así, o a lo mejor si funciona así, yo no confiaría en ese doctor.
Pasa lo mismo en este tema, en el tema de la calidad de la energía. Ajá. Eh, la, la principal o la forma más eficiente o la mejor forma de tu poder calcular equipos para corregir o para mejorar la calidad de la energía en tu sistema es hacer un estudio de calidad de la energía, como cuando vas al doctor. Vas al doctor, te manda a hacer estudios, se los llevas, los revisa y te dice, ok, tienes mal esto, esto y esto, te mando estas medicinas. Aquí pasa lo mismo. Lo más recomendable es hacer un estudio en tu sistema para saber exactamente qué es lo que está mal y cómo lo vas a solucionar. Porque si bien ya hablamos de que es con bancos de capacitores, pues hay muchos tipos de bancos de capacitores, ¿no? Entonces no todos van a funcionar para el tema que tú tienes en tu sistema. Ujú. Entonces hay muchas consideraciones que debemos de tener para poder seleccionar los equipos que vamos a ver. ¿Ok? Y también para estos equipos hay diferentes tipos. Ahorita sí ya vamos a entrar de lleno al tema práctico, ¿no? Ya con los equipos. La manera ideal de poder compensar el factor de potencia es haciéndolo por carga. O sea, independientemente de los motores que tengas, tú tendrías que colocar un capacitor para mejorar el factor de potencia en cada carga que tengas. Ujú, sería lo ideal, no siempre es lo que se hace, pero por eso tenemos otras opciones. Tenemos la opción de grupos de carga, tú seleccionas ahí tus máquinas, tus motores, haces el estudio de calidad de la energía para saber cuál es el factor de potencia que tienen y colocas un equipo a la medida para estas cargas. O también está la corrección general, que es la más común, es la que más utilizamos. Ahí en tu tablero principal, tú ya sabes, porque ya hiciste tu estudio de calidad de la energía, sabes qué tipo de máquinas tienes, cuál es el factor de potencia que tienes, cuáles son los armónicos que están presentes, ya sabes todo. Entonces ahora sí colocas un equipo que compense todo lo de atrás, todo lo que tienes, todo lo que provocan tus cargas. Ajá. Entonces esta es la más común. La corrección general es la más común para mejorar el factor de potencia y las armónicas. Y digo, también ahí para las penalizaciones, ¿no? Es por lo que más se busca tener este equipo, este tipo de equipos para evitar las penalizaciones que te hace código de red y CFE, que son altísimas. Ujú. Entonces, pues estos son los tipos de compensación. Hablamos de que la corrección individual carga por carga es la ideal. Luis, perdón, hay una pregunta en el chat. Ok, ok, a ver Mira, si dice, me ¿qué la método puedes. puedo Ujú. utilizar para saber si una fase o línea de tensión está sobrecargada? Pues haciendo mediciones, ahí colocar tu medidor y ya ahí te va a dar la corriente que tienes por fase y con esto ya puedes saberlo, puedes saber cuál fase está más cargada que otra y pues ya después haces tu balanceo de carga. Pero así con estudios, haciendo mediciones. Sí, siempre se recomienda eso, hacer las mediciones y ya con esto puedes saber cuál fase tienes sobrecargada o lo que sea, ¿no? Pero sí, haciendo mediciones. Gracias, Bren. Bien, entonces ahora sí, vamos a entrar a los equipos. ¿Ok? Y vamos a empezar con de lo más pequeño a lo más grande, ¿ok? Y vamos a empezar hablando de esto, de esta situación. Si bien decíamos que los bancos de capacitores sirven para empujar un poquito esta forma de onda de corriente y funciona, también es malo colocar equipos sobredimensionados, ¿ok? Aquí lo vemos con esta ecuación. ¿Por qué? Porque si tú colocas potencia reactiva de más, o sea, colocas capacitores de más, hay una elevación del voltaje y también es malo, ¿ok? Este tema es común. No puedes seleccionar un equipo de tal potencia, ¿no? No sé, un banco de 50 kBr si ni siquiera sabes cuál es el factor de potencia, porque una, o te puedes quedar corto o puedes compensar de más. Lo que pasa aquí cuando estás compensando de más, lo que hace el análisis de esta ecuación es que, si se acuerdan, teníamos un diagrama fasorial de la forma de onda de tensión y de corriente. Lo que haces al compensar de más es que te pasas a capacitivo. Entonces, prácticamente es lo mismo. Ajá. Entonces, cuidado con eso, cuidado con colocar bancos que estén sobredimensionados, sobre todo los fijos.
sobre todo los bancos fijos, puede que te suceda esto, ¿no? Bueno, aquí vemos el ejemplo de cómo sí aumenta la tensión cuando sobrecompensas un transformador. Ujú. Entonces es muy común esto. Ahora también tenemos, perdón, tenemos muchos clientes, tenemos ahí bastantes clientes que se dedican al ensamble de bancos de capacitores. Ujú. Y muchas veces no se tiene la noción pues sí, el conocimiento de este tema. Ajá, que dependiendo del nivel de tensión al que vas a operar tu capacitor, es la potencia que te va a entregar, ¿ok? Entonces, si vas a seleccionar, por ejemplo, un banco de capacitores para un transformador, un sistema que va a trabajar a 440 volts, y tú colocas un banco de capacitores, que por ejemplo nosotros tenemos en nuestro catálogo los bancos estándar, que los tenemos a 480. A lo mejor tú instalas este banco de capacitores de 100 kbrs, pero la realidad es que no te va a entregar los 100 kbrs, ¿ok? Tienes que considerar esto. Ajá, entre menos sea la tensión a la que conectes tu equipo, menos potencia te va a dar. Y es muy fácil con esta ecuación sencilla. Lo puedes hacer el cálculo de qué potencia te va a entregar tu capacitor que instalaste si lo instalas en un nivel de tensión más bajo que la nominal. Y bueno, aquí ojo también, recordemos, y esto es bien, bien importante, que los capacitores siempre o los puedes operar con una tensión menor a la nominal, a la de la placa de datos, y no hay ningún problema. Lo único que pasa es esto, que disminuye la potencia que te va a entregar, pero nunca jamás, nunca, nunca, nunca jamás se puede operar un capacitor con una tensión superior a la nominal. ¿Ok? El capacitor va a explotar. Independientemente de la marca, independientemente de qué tan robusto sea, o va a disminuir su vida útil o va a explotar. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un caso más adelante de esto. Y bien, ya entramos ahora a la compensación automática, bancos de capacitores automáticos. Y este ya es para el tema que veíamos de la compensación general o de grupos de cargas o general. Estos equipos ya trabajan con un controlador. Este controlador, mediante TCs, va a estar midiendo cuál es el ángulo de desfase que tienes en tu factor de potencia, cuál es el factor de potencia y va a inyectar la potencia necesaria para corregir el factor de potencia. Y esto va a servir para no pasarte, para que no ocurra lo que hablábamos de la sobrecompensación. ¿Ok? Y aquí es bien importante, bien, bien, bien importante, ya cuando entramos al tema de los bancos de capacitores automáticos, considerar la medición, ¿ok? Y es un error muy, muy, muy común. El error más común que se tiene cuando se está leyendo ahí con el banco de capacitores es colocar los TCs al revés, ¿ok? Los TCs tienen una polaridad. Ajá, dependiendo ahí del fabricante, me ha tocado ver que inclusive el TC tiene un puntito. Siempre preguntar al fabricante o al suministrador de TCs cuál es la polaridad para que leas de una manera correcta. Ajá, porque si no vas a leer eh, l- literal la energía al revés y el equipo no va a funcionar correctamente. La Ahí, por verdad, ejemplo, dime. en un equipo VEG, un controlador VEG, ¿cómo me puedo dar cuenta si mi TC está al revés? Mira, ahí tenemos controladores, tenemos varios modelos de controlador. Los trifásicos tienen un diagrama fasorial. Ahí en medición tú te vas al diagrama fasorial y con los fasores, tú ves que el fasor de corriente coincida con el fasor de tensión. El controlador VEG se mide por bolitas, literalmente son bolitas. Los fasores tienen, eh, el de la fase uno no tiene una bolita, el de la fase 2 tiene una bolita pequeña y el de la fase 3 tiene una más grande. Entonces, con esto te das cuenta, o sea, la bolita mediana tiene que estar la corriente con la bolita mediana de tensión. Ujú. Eh, hay controladores VEG que no tienen el diagrama fasorial
Otra manera de saberlo es revisando las potencias, ¿no? Por ejemplo, si te da una potencia activa o los kilowatts, si te los dan en negativo, los TCs están volteados sí o sí. Obviamente no existe potencia activa negativa. Entonces, si tú ves ya ahí en la medición del propio controlador que la potencia no coincide o no, o si no se compara con la carga que tienes o está negativa, los testes están invertidos. Ujú. Pero la más fácil es el diagrama fasorial o revisar la potencia activa, los kilowatts. Si están negativos, los testes están volteados. Y bueno, también la colocación de estos es muy importante. Ajá, cuando tú estás midiendo o quieres compensar con un banco de capacitores automático, tienes que medir tanto tus cargas como lo que va a inyectar tu banco de capacitores. Ajá, entonces este también es un error común. Y aquí lo vemos, ¿no? Las formas incorrectas de conectar la medición del banco automático, por ejemplo, que mida nada más tus cargas. Ajá, el equipo no te va a hacer una buena compensación porque nunca va a medir la potencia reactiva que está inyectando el propio equipo. Entonces no vas a saber cuándo dejar de inyectar o cuándo inyectar de menos o cuándo inyectar de más. Ajá. Otro error muy común es colocar los TCs nada más midiendo el equipo, el banco de capacitores. Ajá. Obviamente ahí no vas a leer el desfase que te están provocando tus cargas y pues no va a compensar, nunca va a inyectar el equipo porque solamente se está leyendo él. Entonces, la forma correcta es colocar la medición, colocar los TCs, midiendo tanto el banco de capacitores como todas tus cargas. Ajá, y es importante, todas las cargas, ¿va? Entonces es la manera correcta y este también es un error común que no se coloquen bien los TCs. Ingeniero, Aquí yo tengo entramos, una dime. pregunta. Buenos días, Isaac Vargas de DWA. Hola, ¿qué tal, Isaac? Buenos días, dime. Buenos días. Tu PFW03, el que es el controlador de compensación de energía reactiva, ¿puede trabajar ya con un solo TC o es forzosamente ocupa los tres? Sí, puede trabajar sin problema con un TC. No No, hay ningún problema con eso. no es Obviamente, un específico, ¿verdad? ¿cómo, perdón? No es un modelo en específico, puede ser el de, me parece que es el de 12 y 22 pasos, me parece, ¿no? Ah, 12 y 24 pasos. Sí, no, sin problema Cualquiera. puedes trabajarlo con un TC. Ah, ok, perfecto. Sí, Muy bien. sí, sí, ¿Esto sí. dónde se configura? Nada más No, para no tenerlo en lo tienes cuenta. que configurar, nada más con que le llegue la señal de medición, con eso, el Ajá, equipo va a leer la potencia reactiva y con que le llegue de un TC, ya con eso va a compensar bien. perfecto, muchas gracias. Sí, no, de nada. Y bueno, ahí yo lo que recomendaría sí serían los 3 TCs, pero los equipos, todos nuestros controladores funcionan perfectamente bien con un TC, ¿ok? Sin Gracias. problema. No, de nada. Gracias a ti. Y bien, ahora vamos a entrar al tema que también es muy común y cada vez está siendo muchísimo más común, que es la corrección cuando existen sistemas fotovoltaicos. Ajá. Es bien importante esto. Y bueno, aquí traigo un ejemplo de un triángulo de potencias. Voy a pasar rápido para más practicidad. En el lado izquierdo vemos un triángulo de potencias normal sin sistemas fotovoltaicos. Del lado derecho vemos un triángulo de potencias cuando ya se instala ahí en la planta un sistema fotovoltaico. Si nos damos de cuenta, la diferencia es la potencia activa exportada, la potencia que están generando nuestros paneles. ¿Ok? Y si nos dimos cuenta, lo que pasó con el triángulo de potencias es que se amplió. Recordemos que lo que queremos es que este ángulo sea lo menor posible, que tenga la menor abertura posible, ¿ok? Para trabajar eficientemente, lo que veíamos al principio. Entonces, cuando tú colocas sistema fotovoltaico, ya no nada más está la potencia activa que estás consumiendo de la red, debes de considerar la potencia activa que está generando tu sistema fotovoltaico y lo que hace es ampliar el ángulo. ¿Ok? Entre más grande tengas este ángulo, más lo va a ampliar. Entonces, lo recomendable siempre es antes de colocar un sistema fotovoltaico, bueno, independientemente si vas a colocar en un sistema fotovoltaico, tienes que corregir esto, pero si lo vas a hacer, tienes que corregir antes tu factor de potencia, sí o sí,
para que tu sistema fotovoltaico no amplíe este ángulo. Ajá, entonces esto es importantísimo. Nos ha tocado clientes que colocan sus paneles, los echan a andar y al mes siguiente les llega una multa más cara de lo que se están ahorrando en paneles por este tema. Es muy común, muy, muy, muy común. Ajá. Y bueno, ¿cómo pasa? Aquí lo tenemos. Tenemos un ejemplo con esta gráfica en donde en azul más oscuro vemos un ejemplo de una potencia activa de 50 kilowatts y en azul más claro vemos el ejemplo de una potencia reactiva de 15 kilowatts. Instalamos nuestros paneles, instalamos ahí nuestros inversores, empezamos a generar y aquí en esta gráfica vemos la generación, cuánto está generando nuestro sistema fotovoltaico durante el día, ¿no? Entonces, a las 5 de la mañana, pues obviamente no hay sol, no tenemos generación, pero mientras avanza el día, si no está nublado como hoy, va a empezar a generar. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la potencia activa que tú estabas consumiendo de la red? Ya no va a ser la misma porque tú ya estás consumiendo potencia activa de tu sistema fotovoltaico. Entonces, si tú haces el análisis del factor de potencia con la potencia activa que te está midiendo CFE o a quien le estés comprando, ya no va a ser la misma proporción. Ya no va a ser la misma proporción de potencia activa y de potencia reactiva. Ya va a ser menos porque tú estás generando con tu sistema fotovoltaico potencia activa y ya no estás consumiendo los 50 kilowatts que estabas consumiendo al principio. Entonces, si tú haces el análisis con los 15 kVAR de potencia reactiva con 8.7 kilowatts que ya te sobraron de la red porque estás inyectando del fotovoltaico, pues el factor de potencia va a bajar. Va a bajar sí o sí porque estás ampliando este ángulo por la proporción de potencias. ¿Ok? Entonces aquí vemos la misma gráfica, pero ya no de la generación, sino del factor de potencia. A las 5 de la mañana no estaban generando tus paneles solares, entonces tienes un factor de potencia de 0.96. Pero mientras avanza el día y mientras más empiezas a generar, tu factor de potencia baja por la relación que veíamos, por la proporción de potencia activa consumida de la red y la que estás generando con tu sistema fotovoltaico. Ajá. Entonces, por eso, cuando se instalan fotovoltaicos, cuando se instalan paneles solares, el factor de potencia cae y ahí vienen las multas. ¿Ok? Entonces, importantísimo siempre colocar bancos de capacitores antes de colocar sistemas fotovoltaicos para que no pase esto. Dudas, preguntas, si gustan, inclusive me regreso, no hay ningún problema. Hola. Dime. Sí, yo creo que la mayoría de los casos pudiera ser que ya está instalado el sistema fotovoltaico y no se previó esto. ¿Habría alguna diferencia en hacer la compensación ya posterior? Y también la segunda pregunta es si cambia en algo cuando el sistema fotovoltaico tiene baterías de respaldo. Ok, mira, no cambia nada. Independientemente si ya está instalado el fotovoltaico o si apenas lo vas a instalar, lo que nosotros queremos es reducir esta potencia reactiva. ¿Mm? Esta potencia reactiva siempre va a ser la misma porque esta la generan tus cargas. Esta está en función de las cargas, de los 50 motores que tienes o 200 son los que te generan esta potencia reactiva. Entonces, si tú mejoras esta, si tú reduces esta potencia, estás reduciendo el ángulo que veíamos. Aquí me regreso, estás reduciendo este ángulo. Entonces, si tú empiezas a generar, ya no va a haber ángulo para ampliar, ¿ok? El ángulo ya va a estar bien, ya va a estar en fase ahí el factor de potencia o el ángulo, entonces ya no se va a ampliar. Entonces, con que tú mejores el factor de potencia, ya no hay tema con los fotovoltaicos, si ya están o si apenas los vas a instalar. Ujú. Y el sistema de almacenamiento. El sistema de almacenamiento, si bien, por ejemplo, VEG maneja sistemas de almacenamiento, tenemos el tema de BESS, tiene una opción para corregir el factor de potencia, sí la tiene,
pero la realidad es que tú no adquirirías un sistema de almacenamiento para corregir factor de potencia. No tiene caso, no tiene ningún sentido, ¿ok? Si bien tiene la opción, no tiene sentido. Entonces, funcionaría lo mismo que con los paneles. A final de cuentas, tú estarías ¿Ya ves cómo sí? estarías inyectando potencia activa con la energía que ya almacenaste en el sistema de almacenamiento, la estás inyectando y va a suceder este mismo fenómeno, independientemente si venga de paneles solares, independientemente si viene de baterías o de donde venga, si tú inyectas potencia activa o inyectas energía que no venga de la red, va a pasar esto. No sé si más o menos era la duda que tenías. Sí, gracias, Sí, correcto. sí va a pasar, va a ser el mismo fenómeno. Ahora bien, otro tema bien común. Tú ya mejoraste el factor de potencia, ya tienes tu sistema fotovoltaico, ya todo bien, ¿ok? Hay otro tema que hay que considerar y que también es muy común, de hecho, creo que siempre pasa y es un error bastante fuerte, es la medición. ¿Cómo vas a medir cuando tienes instalado inversores, cuando tienes instalado un sistema fotovoltaico? Es importantísimo que los TCs o la medición del controlador de tu banco de capacitores no mida la energía que estás inyectando con el fotovoltaico. ¿Ok? Es súper importante y en este diagrama se ve la manera correcta de instalarlo. Ajá, tú tienes tus cargas, tienes tu banco de capacitores o la manera con la que estés compensando. Esto aplica igual con bancos de capacitores o con filtros activos. Y después tienes la inyección del sistema fotovoltaico. La medición tiene que estar sí o sí antes, aguas abajo del sistema fotovoltaico, ¿ok? No hay de otra. Aquí sí no hay de otra. Tiene que estar así, sí o sí. Y vamos a ver un ejemplo que nos pasó. Y es por esto. Ajá. Aquí en este controlador, vemos en la parte de arriba cómo el banco de capacitores está compensando bien. Ojalá se alcance a ver. Si no se ve, vemos la manera de hacerlo un poquito más grande, porque yo no lo veo, la verdad. Pero bueno, aquí vemos cómo el banco de capacitores está compensando. Aquí vemos el coseno del ángulo que está en 0.99. Ok, entonces nuestro banco de capacitores estaba compensando súper bien. Aquí, bueno, los que ya conocen el controlador VEG sabrán que aquí están los pasos. Los que están más en un azul más oscuro son los pasos que están dentro. Entonces, este banco de capacitores está compensando súper bien. Tenemos un factor de potencia de 0.99. ¿Ok? Más o menos es lo que siempre manejamos. Siempre estamos en 0.99 o la unidad. Ajá, entonces está súper bien. Y bueno, aquí, híjole, creo que se ve un poquito menos, pero aquí vemos el diagrama fasorial. Si no se ve, se los platico, ¿ok? Aquí vemos que los fasores están bien. Línea 1, corriente y tensión están en fase. Línea 2, corriente y tensión están en fase. Línea 3, corriente y tensión están en fase. No hay un ángulo muy grande de desfase. Aquí estas fotos, de hecho, yo las saqué porque pasaba algo de lo que les decía, porque la correcta instalación de los TCs. Este es el mismo banco de capacitores, es el mismo controlador, es la misma planta. Pero en el caso de abajo, energizaron o prendieron sus inversores. Entonces se empezó a generar con los paneles fotovoltaicos y si nos damos cuenta, se nos fue ahí un ángulo que ya un factor de potencia de 0.2, que esto prácticamente es imposible, ¿no? Pero el controlador nos está leyendo este ángulo. Está leyendo una potencia activa de menos 13.7 kilowatts. Si nos damos cuenta, antes de echar a andar el fotovoltaico, teníamos una potencia activa de 172, me parece. Bueno, el detalle es que lo que quiero que vean es que antes del fotovoltaico, la potencia activa estaba en positivo, se energizaron o empezó a generar el fotovoltaico y en nuestra medición la potencia activa se hizo negativa, el factor de potencia cayó a 2 y si nos damos cuenta, el banco estaba inyectando toda la potencia que tenía. O sea, los 4 pasos que había, que me parece que eran de 25 kBr, los metió todos porque no está haciendo una buena medición. Y también lo vemos en el diagrama fasorial, híjole, no se ve.
Una disculpa, está muy pequeño, no se ve, pero aquí los fasores se invirtieron totalmente. ¿Ok? ¿Por qué pasó esto? Porque la medición estaba leyendo tanto la energía que llegaba de, de la red, estaba leyendo la potencia reactiva que se estaba generando con nuestras cargas o con las cargas, y estaba leyendo la potencia que estaba inyectando el fotovoltaico. Entonces, básicamente, la que estábamos consumiendo de la red se restaba, por decirlo así, con la que se estaba inyectando del fotovoltaico. Entonces, imagínense, si tú pones los TCs aquí, vas a estar leyendo dos potencias, la inyectada de acá y la inyectada de acá. Entonces, jamás, jamás, jamás vas a tener una buena medición. Ujú. Y pasa esto, nunca va a compensar bien el equipo. Ok. Ahora vamos a entrar, y por eso lo veíamos, el tema de armónicas. El factor de potencia no nada más es el ángulo de desfase que platicábamos de la corriente con la tensión. Ok, el factor de potencia también se ve afectado cuando hay presencia de armónicas, y aquí lo vemos. Ajá. Entonces, por eso también es bueno es hacer una medición con un analizador. Es bueno hacer un estudio de calidad de la energía, porque tal vez tú quieras corregir el ángulo de desfase que tienes en el factor de potencia, pero no estás considerando que también tienes distorsión armónica. Y aquí lo vemos en esta ecuación, vemos cómo la distorsión armónica afecta el factor de potencia. Ajá. Lo baja todavía más. Entonces es importante también corregir esta parte. Igual, vuelvo a lo mismo. Lo ideal es hacer estudios de calidad de la energía cuando quieres instalar equipos. Ahorita ya entramos al tema de armónicas. Si tenemos esta gráfica aquí, los armónicos se miden por porcentajes, ¿ok? Por ahí hay normas y hay pues sí, hay normas que te recomiendan, dependiendo de tu nivel de cortocircuito, por ejemplo, es cuando te empiezan a penalizar por armónicos y todo esto, pero esta es un poquito más sencilla. La gráfica que vemos aquí es más sencilla para saber qué seleccionar. Entonces, si tú tienes una distorsión armónica en porcentaje, recuerden, esto es en porcentaje, de menos del 10%, no hay tema, puedes instalar un banco de capacitores eh, normal, con puros capacitores y listo. Si tú ya sobrepasas el 10% de distorsión armónica, ya necesitas considerar bancos de capacitores con reactores de rechazo. Ajá. Y si tu sistema ya pasa este porcentaje, arriba del 30%, necesitas sí o sí instalar filtros activos. Ajá. Entonces esta es una tablita para entender eso. Ujú. Y rapidísimo. Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, no, voy a regresar rapidísimo. No se recomienda y es malísimo instalar bancos de capacitores sin reactores de rechazo porque se generan resonancias, ¿ok? Entonces por eso esta gráfica. Ahora, igual esta va un poquito más dirigida también para los que se dedican a armar los bancos de capacitores o los que se dedican a integrar. Es importantísimo considerar que cuando vas a instalar reactores de rechazo, tengas bien en cuenta cuáles son los armónicos que va a haber presentes en los sistemas. Sabemos que los más comunes son tercera armónica, quinta armónica y séptima armónica. ¿Ok? Entonces es muy importante considerar esto, considerar los reactores que se van a instalar. En BEG manejamos dos tipos de reactores que son al 7%, que básicamente protegen de quinta armónica en adelante, y al 14%, que protegen de tercera armónica en adelante. ¿Ok? Recordemos, las armónicas son frecuencias. Entonces, el 7% te protege de 227 Hz en adelante y el 14% de 160 en adelante, correspondientes a quinta armónica y tercera. Ujú. Ahora, ¿qué pasa de lo que hablábamos? La resonancia de la que hablábamos en los capacitores. ¿Qué pasa cuando tú colocas un capacitor sin reactores de rechazo? Básicamente el capacitor se daña, sí o sí. Eventualmente el capacitor se va a dañar. Ajá. O si es mucha la distorsión, en cuanto lo energice, se va a dañar. Ajá. Entonces, por eso se instalan los reactores. Lo que hace el reactor es limpiar la señal que le llega al capacitor para que no se generen resonancias.
Ujú. Y ahora, esto también es importante. Si tú vas a armar un banco de capacitores, tienes que considerar que los reactores te generan un aumento en la tensión. Ajá. Y lo vemos aquí. ¿Ok? Entonces, si tú vas a armar un banco de capacitores y lo vas a trabajar a 480 y estás armando tu banco, no puedes seleccionar capacitores con una tensión nominal 480. ¿Por qué? Porque el reactor va a aumentar esa tensión. Y recuerden que al principio hablábamos de que puedes operar un capacitor con una tensión menor a la nominal, pero nunca mayor. Entonces, si tú colocas esa tensión nominal, el reactor va a provocar que le llegue más voltaje y se va a dañar tu capacitor, ¿ok? Es muy importante esto, es muy, muy importante. Por eso, por ejemplo, en BEG manejamos muchos rangos de tensiones en los capacitores, desde los 220 hasta los 690. Ajá, porque si vamos a armar un banco de capacitores 480, no le vamos a colocar capacitores 480. Consideramos una tensión mayor a la nominal. Ujú. Ahora también la resonancia en capacitores. Es bien importante tener en cuenta esto. Ajá. Y aquí tengo otro ejemplo que fue un caso real. ¿Ok? Aquí teníamos instalado un banco de capacitores en donde había distorsión armónica. En la parte de arriba vemos que la distorsión armónica era más o menos del 28%. ¿Ok? Aquí también lo vemos en las gráficas. Estas son las armónicas que estaban presentes. ¿Qué pasaba cuando entraban los capacitores? ¿Qué pasaba cuando el banco energizaba los capacitores? Se generaba esta resonancia del armónico con el capacitor y si se dan cuenta la distorsión se elevaba muchísimo, muchísimo, ¿ok? Esto daña tu sistema porque estás elevando la distorsión armónica y va a dañar tus equipos, daña los capacitores, daña todo, ¿ok? Entonces, por eso la importancia de considerar reactores de rechazo cuando hay presencia de armónicos. Por eso la importancia de la gráfica que veíamos antes. Ujú. Y esto es real, ¿eh? Este es el mismo equipo, es antes de que entraran los capacitores y después de que entraran los capacitores. Aquí se ve la resonancia. Ahora, ya entramos al tema no de bancos de capacitores, de filtros activos. Rapidísimo, los filtros activos sirven para eliminar los armónicos en el sistema. ¿Ok? Pero también hay que tener consideraciones cuando se instalan filtros activos. Y este caso nos ha pasado. Tenemos casos en donde se instalan en una subestación en donde hay dos transformadores, dos tableros de distribución, y se instalan dos filtros activos independientes. Y de repente cuando se echan a andar empiezan a hacer resonancia entre los dos filtros activos. ¿Cómo? Pues si son dos transformadores, no están interconectados, ¿cómo es posible que se generen resonancias entre dos equipos que no están interconectados? Bueno, pues recuerden que al principio veíamos que existen armónicos de secuencia cero que se drenan por neutro, ¿ok? Tal vez los transformadores no estén interconectados, pero tu sistema de tierra sí. Entonces, si tú no tienes un buen sistema de tierras, los filtros de armónicas van a entrar en resonancia, ¿ok? Por la tierra, por estos armónicos de secuencia cero que veíamos. Entonces, pues, también es importante ahí corregir la calidad de la energía en tu sistema y corregir tu sistema de tierras para que se drene bien y no exista este tipo de eventos. Ujú. También, cuando se instala ya un filtro activo es porque ya tienes un nivel de distorsión armónica pues ya más elevado, ¿no? Si quieres corregir armónicos y corregir factor de potencia, lo vas a hacer con dos equipos, bancos de capacitores y filtros activos. Entonces, esto es indispensable. Sí o sí, tienes que colocar bancos de capacitores con reactores de rechazo si vas a trabajar con filtros activos y bancos de capacitores, porque a final de cuentas los filtros activos también generan armónicos. Ajá, son generadores de armónicos. Entonces, puede que entre en resonancia el banco de capacitores por el mismo filtro activo. Ahora, en estos equipos, en los filtros activos, también tenemos la misma situación de los tipos de compensación. Puedes corregir por cargas, puedes hacer una corrección por grupos de cargas o corrección general, pero a diferencia de un banco de capacitores, nunca puedes instalar filtros activos en serie. No puede haber un filtro activo aguas arriba y uno aguas abajo, al menos para corrección de armónicos, ¿ok? Si vas a corregir por cargas,
tienes que instalar filtros activos en paralelo, siempre, y nunca uno aguas arriba, ¿ok? Si lo haces, van a entrar en resonancia y se van a dañar los equipos. Entonces, siempre considerar esto. ¿Va? Entonces, pues son algunos de los casos que quería platicar con ustedes y que quería que tomaran en cuenta cuando se quiere hacer este tipo de compensaciones, ¿no? Cuando se quiere mejorar la calidad de la energía. Eh, es lo más común. Ahorita tratamos lo más común que pasa con esto, pero pues la verdad es que hay muchísimo más situaciones que considerar. Pero bueno, para eso ya estamos nosotros, ¿no? Siempre aquí vamos a estar dispuestos a resolver dudas, a apoyar en la selección de equipos, al tema que se necesite. Aquí están mis datos. Nosotros, VEG, trabaja mediante distribuidores, ¿ok? Entonces, es importante que siempre se trabaje mediante el canal de distribución. O, por ejemplo, si aquí en la plática hay alguien que no haya comprado equipos antes, nosotros canalizamos con nuestros distribuidores y mediante ellos ya hacemos la comunicación para resolver las dudas, para la venta de equipos, para todo este tema. ¿Va? Entonces, pues es eso el tema del que quería platicar con ustedes hoy. Ojalá que haya quedado claro, ojalá que la próxima vez que vean un banco de capacitores se den cuenta y empiecen a buscar cómo está midiendo o qué es lo que está compensando, un filtro activo. O yo sinceramente espero que esto haya servido y haya quedado un poco claro para que no existan este tipo de errores. Ajá. Entonces, pues por mi parte sería todo. Si hay dudas, abran sus micrófonos. Ahora sí, la duda que tengan, con mucho gusto la resolvemos.